Y si es de idioma de lo que vamos a hablar, gracias Mercedes, vamos a hablar con nuestra escritora invitada, la señora Olga Romero. ¿Cómo estás, Olga? Gracias por venir. Bueno, estoy bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Me contabas antes de empezar que, claro, como yo comenté Las Primas, la nombré. Me contaba Olga que la conoció Aurora. ¿Nos podés chumbear un poquito? Sí. Bueno, la conocí a Aurora cuando saqué mi primer libro porque le gustó y era un libro de poesía. Y bueno, trató de contactarse conmigo, me invitó a su casa, así que iba una vez cada tanto a su casa. Mira y vos. Era excelente persona, además muy jovial en la forma de ser, a pesar de que era muy grande, sí. Pero era una persona muy jovial. Qué bárbaro la grandeza de los grandes, ¿no? Tratar de contactarte porque leyó tu primer libro y le gustó. Claro, por medio de una amiga de ella me contactó. Mirá. Sí. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron, che, Venturini te quiere conocer? No sé, en ese momento no recuerdo, sí, fue importante para mí. Asistía constantemente al taller de Ana Emilia Laíte. Bueno, pues te codiaste con las nenas de... Claro, y era muy gracioso porque las dos tenían como una enemistad, así entre comillas, pero se llamaban para los cumpleaños porque cumplían el mismo día los años. Se mandaban regalos. ¿Pero no había un trato cordial entre ellas? No había un trato cordial. Era muy gracioso eso, porque vos las escuchabas y bueno, no, las dos fueron juntas a la escuela, las dos fueron juntas al normal y se sentaban cerca. Era muy gracioso escucharlas hablar, porque cada una te contaba naturalmente su parte. Así que bueno, sí. ¿Y por qué estaban ahí medio enojaditas? Yo nunca supe en sí por qué se habían enojado en determinado momento. Pero si se mandaban regalos... No, sí, qué raro. Pero por ahí se peleaban por teléfono también. Sí, discutían, se peleaban. Era muy gracioso todo. Las dos tenían una forma de ser muy particular, con una personalidad muy fuerte, ambas. Así que, bueno, eran bravas. Mira qué bueno, qué lindo recuerdo, Olga. Sí. Y de casualidad, porque bueno, no, causalidad, yo con las casualidades no creo. Porque yo no sabía que vos conocías a Venturini, menos a Laíte, y mira, claro. Terminamos hablando de eso. Vamos a hablar de vos ahora. Sí, ya está. ¿Cómo no? Sos maestra, feliz día. Gracias, soy maestra jardinera. Sos maestra. Fue maestra toda mi vida. 35 años ejercí de docente, de maestra, y después ejercí como docente en periodismo, pero no es lo mismo. Y no, encima de los chiquititos del todo a los grandotes de la facultad. Los prefiero 1000 veces a los chiquititos. Sí, te entiendo. ¿Y qué te llevó de ser maestra después a estudiar periodismo? ¿Cómo fue el proceso? Las dos cosas a la vez. Hiciste las dos carreras juntas. Claro, yo había empezado letras. Ajá. Y estaba estudiando a su vez maestra jardinera. O sea, hacía las dos cosas. Iba a la facultad. Letras en determinado momento, no sé por qué, pero me pareció que no era lo que yo buscaba. Ni lo que... ¿Vos buscabas escribir, perfeccionar escritura? ¿O ibas para eso ibas a letras? Sí, en determinado momento yo buscaba, especializarme como en lo que era letras, en lo que era, perfeccionarse. Pero me cansé. Recuerdo que hice en determinado momento 305 fichas de Guiraldes, por ejemplo, en las que examinaba cada frase, y llegó un momento y dije, yo no quiero esto para mí. Y bueno, después me pasé a periodismo, que en ese momento no era facultad, sino que era la Escuela Superior de Periodismo. Claro. Y bueno,
ahí sí me recibí. Y después con los años, cuando me jubilé, vos fíjate, de maestra jardinera, hice la maestría. Ajá. En 2 años y medio, que la empecé acá y la terminé en Capital. ¿Maestría en qué? En periodismo y ciencias de la comunicación. Ah, bien. Ahí empecé a hacer periodismo de investigación. Ajá. Fue mucho tiempo tengo montones todavía de papeles, a investigar al Congreso, diarios en la parte de la hemeroteca, a la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Te tiraste más a la cuestión política, investigación de temas políticos? La persona que era mi jefe, en ese momento Martín Malarro. Sí. Bueno, él... No conociste a nadie, Olga. Sí, yo lo quería muchísimo porque un amor de persona también. Y bueno, él me tenía bajo su ala, digamos, como que yo era su mano, según él, su mano derecha. No, bueno, yo no me consideraba tan así. Y bueno, yo investigaba para él. Ah, mira. Y en determinados momentos di algunas clases también, pero cuando ya me quisieron mandar a Quilmes, no quise ir a Quilmes, y no, dije, porque no me convencía dar clase a adultos. No me sentía a gusto. Siempre te gustó más los chicos. Y lo que pasa que estar con los chicos de tan chiquititos también es una manera de arrancar a vivir con ellos, claro. Que la vida de ellos medio como que empieza de tu mano. Sí. Incluso yo tengo escritos 2 libros para niños también. Ajá. Que fueron los primeros antes de que me dedicara a la poesía para adultos. Uh-huh. ¿Y los libros para chicos es poesía también o cuentos? Uno es poesía y otro cuentos. Ajá. Y yo se los leía, me causaba gracia porque yo se los leía. Y si ellos me decían, no, esa parte ahí no me gusta, bueno, entonces la saco. Te editaban los textos. Sí, para mí fueron los que me hicieron en sí publicar lo que publiqué, y una vicedirectora genial que tuve que dijo, no podés desperdiciar esto. Claro, y sí. Porque yo era de mucha inventiva o creatividad, como lo quieran llamar, y inventaba cuentos en el momento. Con mis hijos hice lo mismo. ¿Y después te acordabas para escribirlos o no? Ah, qué bien. Sí, con mis hijos hice lo mismo. Yo cada noche les inventaba un cuento y después me decían, mamá, esa parte no iba así. Bueno, y ahí mirá vos, uno por ahí puede pensar que el chico no se va a acordar y sin embargo es increíble. ¿Cómo fue, si fue siempre de la misma manera, que escribías para chicos y escribías para grandes, o primero fue para chicos, después fue mutando la literatura, o lo hiciste las dos cosas juntas? Hice las dos cosas juntas, pero yo empecé a escribir muy chica. Yo a los 9 años escribí mi primer poema. ¿A quién podía dedicárselo? A mi mamá. Claro. Y bueno, y salió publicado en un diario de la zona, que se llamaba Paz y Bien, porque era un diario católico. Claro. No sé cómo, ni sé cómo llegó en concreto. Y después sí, hacía poesías, escribía, pero... ¿En tu casa había alguien que escribiera? ¿O? No. Ah, así que fue algo... No, de hecho yo le enseñé a escribir a mi mamá. Mirá. A leer y escribir, porque mi mamá venía de una casa muy humilde, en las cuales lo primero que hicieron desde chiquita fue trabajar. Claro. Y son generaciones que casi ninguna mamá, sobre todo ninguna mujer, pasaba por la escuela. Por ahí, no. Si se podía, mandaban al hijo varón. Sí, pero la hija mujer, mi no. papá había ido hasta 6º grado, claro, te digo que... Era no mucho. Pero a nivel de lo que es ahora... No, sí. Parecía como que se hubiera recibido, no sé, secundario, mucho más. Sí. La vieja escuela. O sea, incluso me corregía las faltas de ortografía. Mira. Sí, era muy... no, en casa nadie escribía.
Con el tiempo sí tuve un tío que escribía poesía, Ujú. y publicaba en el diario El Día, en una parte que se llamaba El Rincón, no me acuerdo cómo. No me acuerdo. No, La Peña Rinconera. Ah, Y bueno, ahí y él escribí que escribía también poesía. Sí, Néstor del Valle. Ah, mira. Y bueno, yo escribí desde muy chiquita, pero porque leí desde muy chiquita. Claro, claro. A los 8 años yo leí las de Barranco. Epa. Fui a la biblioteca y pregunté qué podía leer. Y cuando me daban los libros para chiquitos, no quiero eso, yo quiero Claro, algo no más. querías para tu edad, sino Claro. querías leer algo más, Sí, más complejo. sí. Y a medida que ibas creciendo, esa complejidad la seguiste buscando, Sí. porque si a los 9 leíste las de Barranco, a los Sí. 15 ya tenías que leer Sí, otro tipo de literatura. Sí, me leí. Naturalmente, ¿te acordás que estaba toda la colección Robin Hood? Claro, claro. Bueno, todos esos libros. Después, naturalmente, otros libros que no eran de colección, que también, bueno, venía, o sea, era constante en las visitas a la biblioteca. Está En bien. esa época se usaba mucho. Claro, claro. Yo no tenía libros en mi casa, Claro. entonces iba a la biblioteca una vez por semana, sacaba un libro y a veces lo quería devolver antes para que me dieran otro. Y me decía, no, pero ya te llevaste, no, una semana, vení después. Te apurabas a leer para poder leer otro. Claro, claro. ¿Y podías sacar de a uno nada más? ¿No te dejaban? No, porque era una biblioteca de pueblo. Claro. ¿De dónde sos, Olga? Yo de Citibel. Ah, claro. De pueblo, ahora no les digas de pueblo los de Citibel porque por ahí se ofenden. Yo pero, sigo viviendo en Citibel. Claro, pero no es el mismo. No. Citibel ahora ha crecido. Como es toda esa zona, sí, ha crecido muchísimo. Sí. No sé si para bien o para mal, porque nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Sí. ¿Y siempre fue poesía para adultos también? ¿O ibas alternando con narrativa? Muchas cosas. No, hice narrativa. De hecho, escribí un libro que se llama Citibel y su gente. Ajá. Que fue más un ensayo. Ensayo, sí. Pero que ahí di a conocer los artistas de Citibel. Claro. Los artistas, los escritores. ¿Hay mucho escritor por esa zona? Sí, mucho escritor y mucho pintor. Ah, ¿pintores también? Mirá, sí. Mirá vos. Allí vivió Speroni. Claro. Roberto Speroni. Claro. Y vivió El Hombre Olvidado, Falcioni. Ahí no lo ubico, ¿ves? No es que lo olvidé, no lo ubico. Rodolfo Falcioni escribió El Hombre Olvidado. Ajá. Y fue el hombre olvidado prácticamente. Era médico, escribía, incluso escribió tantos cuentos que en determinado momento le plagiaron un cuento para llevarlo al cine. Mirá. Él fue a ver casualmente la película y vio su cuento en una película italiana. Nunca supo de qué. Hizo el juicio y lo ganó. Lo ganó, mirá, qué suerte, mirá vos. Sí. ¿No te acordás qué película? No recuerdo en este momento qué película. Mira, tendría que... En determinado momento yo decía, tendría que escribir sobre Rodolfo porque fue un amor de persona y conmigo vivíamos una cuadra nosotros. Él era médico y yo lo llamaba para ver qué enfermedad tenía mi gato. En esa época no había veterinarios. Entonces, ay, tengo un gato enfermo, ¿viste? Bueno, él venía. Mejor que un almacenero era el médico. No, pero era esas personas increíbles. Claro. Viste que no puedes creer. Olga, te contaba hoy en el corte que bueno que a través de Ángela Gentile de Gibris, es un amor. Pude contactarte, me pasó ella tu teléfono, me pasó los textos de la antología de los poetas de la Ribera, y me gustaría, antes de ir a un breve corte musical, un chiquitito de un minutito, que me cuentes cómo llegas a esta antología de los poetas de la Ribera. ¿Quién te
Me contactaron ellas, Ajá. Norma Echeverry y y- Ángela Gentile, Ujú. que ya nos conocíamos Claro. nosotros. Claro. A Ángela la conozco justamente del taller de Ana Emilia. A Norma no, porque Norma no sé de dónde la conozco, de la vida la conozco a Norma, pero bueno, me contactaron ellas, me contaron que iban a hacer una antología y bueno, si quería participar y participé. Buenísimo. Olga, sí, lo que quieras, léenos. Bueno, te voy a leer del primer libro que se llama Apenas Travesía. Ujú. Eh, Lo que sí te voy a pedir cuando leas que te acerques un Sí, poquito. cómo no. Ahí está. Mercedes, ¿se escucha mejor así? Gracias. un poema que se llama Los sin miedo. He sido la cautiva de palabras hambrientas de justicia, pero no soy la única. Los campos y el fondo del río son calendario de huesos de los sin miedo, hierba de utopía. ¿De qué año es ese libro, Olga? Este salió en el 2000, fue Faja de Honor en el 2001. Ah, bien. Pero yo lo que pasa es que tenía muchos poemas escritos que algunos los descarté y otros los coloqué Ujú. allí porque en ese momento no podía editar mucho. Ese naturalmente está dedicado a aquellos que tiraron de arriba del avión y están en el fondo del río, ¿no? Lamentablemente, bueno, yo tuve también un primo desaparecido que tengo escrito un poema para él. ¿Cómo transitaste Fue como duro. escritora ese periodo en el que había que ser muy sutil para escribir? Para vivir había que ser Como muy sutil. escritora y como docente tuve Claro, que esconder libros infantiles, aunque te parezca mentira, un elefante ocupa mucho espacio. Bueno, sí. Bueno, un montón de libros, esconderlos de manera tal que si llegaban a mi casa a buscar libros, Claro, no no los encontraran. No. Y bueno, escondí libros de adultos, libros de niños, quemarlos nunca. No. Hubo gente que sí los quemó. Yo no me daba. Era como que quemar a alguien, a un humano. Porque por ahí escondiéndolos pensabas que lo ibas a poder recuperar. Si los Sí. quemás, Sí, no los por podés ahí podés recuperar volver a más. comprarlo, pero no ese libro. Se quemaron tantos libros Sí, en esa época, sí, tantos, sí, tantos, sí. lamentablemente. Yo los enterraba. Sí, yo también. acá salen las cuestiones. Yo también los enterraba en una caja que no penetrara la humedad. Y bueno, ahí después lo saqué Claro. con el tiempo. Y fue duro porque, bueno, en esa época y un poquito más adelante fue que yo me vine a vivir a La Plata y bueno, era todo muy bravo. Claro, en la ciudad por ahí se notaba más, ¿no es cierto? Se notaba más. O sea, vos a pesar de que no estabas... podías dormir porque a las 12 o a la 1 sonaba la última bomba que tiraban, sabías dónde, Claro, quién claro. sabe dónde, y sentías ruidos en la noche y te levantabas a mirar por la ventana, me acuerdo, y ver que se llevaban a gente y no poder hacer nada. Y bueno, Claro, la impotencia sumada al miedo de lo que te pudiera pasar a vos o a la gente que a la gente que te querés. rodeaba, claro. Sí. Claro, era todo. Y vos decís, se notaba más acá en La Plata, y estamos hablando de 10 kilómetros de Tacitibel, sí, pero sí. ya era otro mundo. Era otro mundo. Claro. Era otro mundo, distinto. Pero se notaba acá más en La Plata que en Tacitibel. Claro. Bueno, yo no soy de La Plata, pero he escuchado historias, sobre todo en los adolescentes, de que vivieron aquella época, cómo era el miedo de no poder salir
o de no poder juntarte, o de no poder hablar, o de estar mirando con quién hablabas. ¿Con quién hablabas? Porque eso también. Yo me acuerdo que trabajaba de maestra jardinera en Los Hornos, entonces yo vivía en 27 y 46, tomaba el micro 7 en esa época. Y un día hubo un tiroteo entre la policía y, bueno, qué sé yo, sí. Y tuvimos que ir todos tirados en el piso del micro. O sea, en ese clima se vivía. Yo ahora cuando en determinado momento hay personas que dicen, no, porque esto es una dictadura, no saben lo que es la dictadura. No saben lo que es la dictadura. No saben lo que se vivió o no se... o creen saberlo por lo que, no sé, creen. Sí, no, comparar cualquier gobierno democrático, por más feo que no te guste, nunca es comparable con el proceso militar, nunca. Vos podés disentir, pero el otro pero lo respeta, podés decir. Lo podés decir. Claro, en esa época no podías pensar. Sí, si pensabas tenía que estar encerrado acá adentro. Claro, el otro día, el primer lunes de cada mes viene a hacer una columna de psicología, una licenciada en psicología. Y nos contaba justo el lunes pasado que ella empezó a estudiar, pero cuando empezó la dictadura, psicología fue la primera carrera que borraron de la currícula. Una de las primeras cosas que me pasó a mí en la Facultad de Humanidades, en la carrera de letras, éramos 7 nada más. Conmigo estudió Alejandro Fontenla, que escribe también. Y bueno, algunos más. Me acuerdo los nombres de todos, pero bueno. Un día, de buenas a primera, nos agarraron a los 7 que estábamos en el aula, que no, estábamos escuchando una clase de buenas. Nos llevaron a los 7 a la comisaría primera, apuntándonos con armas como si fuéramos los delincuentes más terribles, que estamos escuchando una clase, ¿te das cuenta? Pasamos ahí en la comisaría primera todo un día, toda una noche, no nos dejaban sentar, teníamos que estar parados porque no se podía sentar. Podíamos más, viste, de estar ahí parados. Bueno, mi papá pobre, no sé cómo hizo, o sí sé algo, se fue a hablar con el arzobispo de La Plata. ¿Y ahí te pudieron ubicar? Ahí me sacaron. Para cortar este clima feo. Sí, es inevitable, porque hablar de a veces sale y son momentos jorobados que vivimos y están y no los podemos eludir. Pero digo, para cortar este clima, vamos con la poesía que vos quieras. Y después nos vamos a otro cortecito. Te voy a leer uno que le di, unas poesías que se llaman poemas Elegías Vegetales. Están dedicados a mi mamá. Mi madre cultivaba albahaca, orégano, perejil y tomillo. A la entrada de la casa había ruda para protegernos del mal. Sus manos olían a menta fresca o a limón, y se movía por entre las hierbas con agilidad de gacela. Iba y venía con su regadera, repartiendo lluvia, encanto fresco del que alimenta animales pequeños, y la equidad sin sombras del que ama la justicia. Naranjos, limoneros y ciruelos regaban en primavera flores que en su cabello agradecían la humedad del alba. Cuando dejaba la tierra e intentaba cruzar la puerta hacia la calle, sus movimientos no eran ya los mismos. Caminaba como las palomas, con pasos cortos, como si a cada instante presintiera el peligro. Para buscar protección y liberarse de la dureza del cemento, extendía sus brazos y volaba hasta el árbol más cercano. No vamos a hacerle caso a la canción, no vamos a hacer silencio, como dicen los tipitos, porque esto es radio, así que tenemos que hablar. Seguimos conversando con nuestra escritora invitada de hoy, la señora
Olga Romero, ya llegó la profe Cristina Demo, ahí nos está saludando. Charlábamos en el corte que todo lo que había pensado para charlar con ella no le pregunté nada. Así que déjame preguntarte algo, porque ya que lo anoté. ¿Cómo ves la literatura en general hoy y la poesía en particular hoy? ¿La poesía platense o la poesía que estés leyendo? ¿Cómo la notas? Bueno, mira, yo leo de todo. Leo mucho, soy muy lectora. O sea que me levanto a la mañana y tomo el café con un libro al lado y voy leyendo. Y bueno, veo que han aparecido muchos poetas jóvenes que escriben bastante bien, no hay que desmerecer los chicos nuevos que aparecieron porque escriben muy bien. Y bueno, la escritura en general, con respecto a las novelas, y bueno, me parece que también hay muchísimos escritores. Lo que sí, en lo que se refiere a novela hay que elegir, porque hay mucha... Sí, hay tanto que no todo es... Hay mucha cosa comercial. Mucha cosa comercial. Que no está mal que esté, pero bueno, si uno quiere leer algo un poquito más profundo, claro, ahí donde tenés que hacer la selección. Ahí hay que seleccionar. ¿Lees autores argentinos o autores de otros países también? No, leo autores argentinos y autores extranjeros. Leo de todo. Y cuando un libro no me gusta, y bueno, leo la primera y la segunda página y si no me gustó, otra cosa. Claro, perfecto, como debe ser. Y además de leer otros autores, ¿lees a Olga Romero o algo? ¿Alguna cosita? ¿Querés que te lea algo más? Dale. Bueno, te voy a leer. Mira, ya que hoy es el Día de la Maestra, y en este caso yo fui maestra jardinera, te voy a leer un poema que hice a mis compañeras de trabajo. Qué bien, bien. Que se llama Esas mujeres. Caminan junto a mí, llevando en cada mano su vaso de vinagre y su frasco de miel. En mesa con mantel de espuma me ofrecen té y vino del que hace reír en las noches más tristes. Son mujeres que han vivido toda una vida cantando nanas, ofrendando besos a lágrimas pequeñas, atando cordones de sueños, abrazando pájaros de azúcar. Ellas saben cómo se limpia el alma y te dan recetas para muertes chiquitas que borran con cuerdas de violines. Esas mujeres saben lo que es amor y lo muestran así, sin estridencia. Qué buena pintura. Está bien, es para maestras jardineras, pero digo, para las maestras en general. Qué linda imagen. Que ¿alcanzaste a dárselas, a leérselas? Sí, cada una se llevó la suya. ¿Ese en qué libro está, Olga? En el último, que se llama Irse por las ramas. Irse por las ramas, es lo que estamos haciendo acá. Sí. Es irse por las ramas porque ahí trato de todo. Hablo de los niños wichis. Claro. Hablo de las mujeres golpeadas. Y hablo de lo que me gusta. En la época que vos ejerciste como maestra de jardín, ¿tenías que convivir con chiquitos que venían de mundos hostiles, que la venían pasando mal? Sí. Siempre. Yo creo que todas las maestras convivimos con eso. En todas las épocas. En todas las épocas. Sí, yo tenía, por ejemplo, una nenita que venía sin desayunar y en los días de frío se venía morada. Y le preguntaba, ¿qué tomaste anoche? Mate cocido. ¿Y qué comiste? Nada. Claro. Entonces, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo con la portera para que no fuera igual, porque adelante los otros chicos se quedaban mal. Entonces ella se la llevaba a la cocina y le daba un desayuno distinto.
más suculento, Claro. digamos, con más cosas. Con chicos de padres drogadictos Claro. que no los venían a buscar. Y eso Entonces, para un chiquito debe ser horrible. yo me iba claro. con el nene hasta la casa Ah, y esperaba que apareciera el padre o la madre. A veces horas. No era que lo dejabas Claro. ahí tirado. claro. No. Esperaba en el jardín y bueno, cuando llegaba una hora, nosotros salíamos 5 menos cuarto y eran las 6:30 de la tarde, no había aparecido el padre, Claro. bueno, me lo llevaba. Y sí. Pero no lo llevaba a mi casa, lo llevaba a la casa de él y esperábamos allá que apareciera su padre o su madre. Este tipo de cosas, empezamos el programa hablando de eso, ¿no? De que además de ser una profesión, es una vocación y que las maestras solamente saben de qué mundos vienen estos chicos, porque muchas veces vienen de estas situaciones o peores todavía, y que por ahí uno no sabe y hay que tratarlos como si fuesen de cristal, ¿no? Es que son frágiles. Claro, se rompen de nada. Claro. Son personas. Me acuerdo, ese fue un caso tremendo, que tuve una nena muy golpeada, pero yo en un determinado momento la vi porque hacía calor y entonces le digo, ¿querés que te saque la remera? Y le vi la marca en la espalda. Claro. Y bueno, ahí hubo que llamar juez de menores y Claro. un montón de cosas. O de algo peor, niños violados. Claro, sí. Es muy triste porque te lo dicen a vos, Claro. que sos maestra y vos tenés que hacer algo, porque ellos vienen con todo Te eso están adentro pidiendo ayuda. y te están pidiendo ayuda. Ese árbol que está en la vereda se llama y está dedicado a mi padre. Ujú. Ese árbol que está en la vereda, con ramas cada vez más cercanas al cielo, que intenta enganchar las nubes que pasan, lo plantó mi padre. Era un pequeño fresno de pocos centímetros, frágil como patas de potrillo recién nacido. Creció sin una guía, pero con los años se fue enderezando y ahora protege la casa del sol intenso del verano y de los azotes del viento. Canta por las mañanas con voz de zorzales y calandrias, se arrulla al atardecer como paloma y ríe en los días de lluvia con el hornero. Cuelgan de sus ramas esperanzas y deseos que brillan con la luz de cada día. En otoño me regala su lluvia dorada, que se extiende en alfombra crujiente. Y en primavera hace notar sus brotes, que arroja divertidamente para hacer trabajar a la escoba. Mi padre ya no está, pero ha dejado un guardián en el frente de mi casa, que balancea tenuemente sus ramas cuando paso, y que en las noches muestra la luna y las estrellas, espiando entre sus brazos de gigante. El fresno es un tótem, con la fortaleza que tuvo mi padre para cruzar la vida y deslizarse sin temor al infinito. Qué buena la imagen, ¿no? Que no está, pero que dejó a alguien cuidando. Te voy a leer un mensaje que me llegó para vos, pero hace 40 minutos, una falta de respeto de mi parte. De Guillermo Pilía, que bueno, ahora lo vimos, Sí. pero lo mandó más temprano. Un abrazo enorme para la querida Olga Romero, a quien leímos varias veces en nuestra columna de poesía. Sí, yo lo escuché. Un orgullo para SADE Filial La Plata, porque bueno, sos socia de nuestra filial de escritores. Olga, 1.000.000 de gracias, en serio, por haber venido, por haber leído algo de tu poesía, por haber charlado de tu época docente, de tu época de periodismo, por haber conversado, que por ahí a los escritores está bueno, los conocemos por los libros, pero está bueno conocerlos también, cómo piensan y cómo sienten, Claro. corridos de su labor de escritor. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme invitado. Por favor.
Realmente fue un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, Guillermo, cada tanto me sorprende, Sí. yo lo leo y digo, ay, estás leyendo una poesía mía. Así es. Sí, es un amor, nos conocemos de hace mucho tiempo y yo le tengo mucho, mucho afecto.